Con Patricio Alarcón Ya desde está la capital en plataforma. Buenos días, Patricio, ¿cómo me le va? Buen día. Ahí está, nos escucha claro, así que vamos a arrancar este diálogo, por favor, mi querido Alberto. Dale. ¿Cómo le va? Hola, es Alberto Quintana, qué gusto enorme, gracias por atendernos. Y precisamente estábamos un tanto, ¿no? Desde muy temprano, refiriéndonos, hemos dedicado esta semana, prácticamente pues, lo que va de esta semana, a ir analizando, sacando algunas lecturas a limpio de lo que significa este primer tramo de gobierno en los primeros 100 días. Y aprovechábamos también la entrevista concedida por el señor presidente de la República a la estación televisiva Ecoavisa anoche. Yo me quedaba pensando que iba a ir a comerciales con el tema de los acuerdos comerciales, algo que mencionaba el presidente, ¿no? Es necesario precisamente reactivar la producción en nuestro país, mejorar nuestros índices de exportación. Se refería, por ejemplo, a la conversación que mantuvo el domingo último en la noche con el mandatario chino para ir sentando las bases para lograr un acuerdo comercial. Lo propio al referirse a la conversación con el presidente Vladimir Putin, ¿no? Con el presidente ruso, para ir también viendo los mecanismos para edificar un tratado de libre comercio, no solamente con Rusia. Él hablaba de Euroasia, que obviamente está pues liderada por Rusia, y claro, hablaba también de lo que se ha avanzado con Estados Unidos. En varias ocasiones ha tenido encuentros con congresistas, senadores, tanto de las bancadas republicanas como de la demócrata. Así que, ¿qué le parece pues si un poco, en primera instancia, pues tenemos una lectura suya de lo que ha significado pues este primer tramo de gestión gubernamental? Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Alberto. Un cordial saludo a la audiencia de I99. Yo creo que dentro de los aspectos positivos debemos recalcar la agilidad en cuanto al proceso de vacunación, que evidentemente eso va a traer réditos económicos. La economía debería cerrar un poco mejor de los 3 puntos en los cuales se prevé crecer comparado al 2020, pero lo ideal evidentemente va a ser recuperar pronto las cifras del 2019. Dentro del plan de vacunación, muy bien, existió una decisión de eliminar aranceles, pero apenas se eliminaron alrededor de $100 millones de aranceles, lo que implica apenas el 6,6% del monto de los aranceles totales, que suman alrededor de $1.500 millones. Falta muchísimo por hacer en ese sentido. No se ha arrancado con el anuncio del presidente, que es eliminar el impuesto de salida de divisas, y estamos esperando una reforma tributaria, estamos esperando una reforma laboral, y seguimos esperando otras reformas que son necesarias para que en el país se puedan hacer cambios estructurales. Dentro del plan de vacunación positivo, lo que a mí no me queda claro, Alberto, es cuál es finalmente el fin o el plan o el objetivo económico, ya que el presidente Lasso ayer me dejó algunos temas claros durante la entrevista, pero no concuerda con lo que expresa el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas, cuando lo entrevistan, lo que dice es que los que más tienen van a tener que aportar para ayudar a bajar el déficit fiscal, en pocas palabras. Pero ayer no se mencionó el alza de impuestos que básicamente se ha comentado por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que a mí no me queda claro es que se mantiene un ministro de Finanzas fiscalista, mientras el presidente dice que tiene que facilitar los emprendimientos, facilitar la inversión. Entonces, usted bien habló, se habla de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, y eso está muy bien. Pero para que llegue la inversión, para que crezcan los negocios, hay que trabajar en competitividad. Y gran parte de la competitividad viene en cuanto a bajar impuestos, y una buena parte de la competitividad viene en cuanto a bajar las tasas de interés,
Primero, para que los negocios puedan crecer, para que tengan capital de trabajo. Segundo, para que podamos bajar los precios de los productos, para que pueda incrementar el consumo y para que puedan incrementar las exportaciones. Entonces, tengo unas dudas, ya que el presidente ayer dijo que se bajará el impuesto de salida de divisas en los 4 años, eso estuvo clarísimo. Dijo que bajará alrededor de 2.300 millones de dólares en gasto durante los próximos años, y dijo que se va a eliminar el impuesto a la herencia. Ahora esperemos que el impuesto a la herencia, dentro de lo que traten de hacer una reforma, ojo, porque aquí hay un tema también complicado, espero que no envíen la eliminación del impuesto a la herencia, que está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, eso va a promover la inversión interna, pero más allá de eso esperemos que eso no sea una movida solo para enviar paralelamente un impuesto al patrimonio o para eliminar todas las exenciones o deducciones. Eso me preocuparía. Más allá de eso, hay un reto que es muy importante, porque las reformas que se pretenden hacer, el ISD se lo puede hacer ya vía un decreto, ¿no es cierto? Se puede bajar el ISD en los próximos 4 años, el gasto se lo puede bajar, tiene que trabajar en la reestructura del Estado central, y eso se lo puede hacer, no tiene que pasar una ley, tiene que respetar ciertos rubros en salud, educación, seguridad, pero lo que no se puede hacer sin un acuerdo con la Asamblea, sin pasar los proyectos de ley, es una reforma laboral ni una reforma tributaria. Entonces, lo que implica eso es que ya se anuncia una consulta popular, porque Pachacutic ayer fue muy claro que es el principal aliado del gobierno, en que no va a apoyar ninguna reforma que pase el gobierno. Entonces, ya se anuncia una reforma, una consulta popular, perdón. Ahora lo que tenemos que esperar y fijarnos bien es cómo se van a consolidar esas preguntas. Correcto. A ver, ahí haciendo una precisión, ¿no? Ratificaba ayer el presidente que de manera gradual elimina lo del impuesto a la salida de divisas, ¿no? Esto es más o menos, significan 1.200 millones de dólares de ingresos al fisco, ¿no? Anualmente, y que durante los 4 años los va a ir reduciendo. Oiga, usted se refiere, Patricio, al hecho de que tal vez como que no hay en las intervenciones, ¿no? El presidente habló anoche, yo lo he escuchado al ministro Cueva e incluso al ministro Bermeo de Hidrocarburos también, a veces como que no están sintonizados. ¿A eso es que se refiere usted cuando le han quedado las dudas? Mire, definitivamente, yo creo que los ministros no comunican bien la estrategia del presidente, o no piensan igual que el presidente en el caso del ministro de Finanzas. En el caso del ministro de Energía, mire, yo tengo mis dudas, porque el presidente ha anunciado que aquí en el Ecuador hay un excedente de 4.000 megavatios, mientras yo tengo estudios del sector eléctrico que muestran que en pocos años tenemos que prender las termoeléctricas porque vamos a tener un déficit de energía. Entonces hay que apresurar la llegada de inversión en ese campo. Y además, lo que usted también menciona es que en el presupuesto general del Estado, lo que se demuestra en este momento es que la producción petrolera no va a crecer pues en los próximos años al ritmo que lo menciona el presidente. Y justamente ayer también mencionaron que se necesita invertir alrededor de 16.000 millones de dólares para poder duplicar la producción petrolera, es decir, llegar a 1 millón de barriles. Pero para que eso suceda, esto implica que en el Ecuador se tendrían que invertir alrededor de 4.000 millones de dólares al año, solo en el sector petrolero, para llegar a ese monto. Mientras en el Ecuador, históricamente, no hemos pasado los 1.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, si es que esto se va a hacer por medio de la inversión extranjera. Entonces, yo no veo la manera, y ojalá se lo haga, ojalá, porque mucha gente dudó que se podía cumplir con el plan de vacunación. Pero ojalá se pueda llegar a producir 1 millón de barriles diarios. Lo dudo por los montos de inversión que se requiere para llegar a esta producción. Ok.
Oiga, Patricio, a diferencia de lo que cree mucha gente, nosotros estamos acá en esta cabina, pues muy clarísimos de que tenemos nuestro propio mundo talibán, ¿ah? No tenemos que ir al Asia ni a Afganistán. Y me refiero a esto por los fundamentalistas políticos. Y aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y yo creo que estamos en la misma línea de pensamiento al preocuparnos un tanto por estos dos temas: reforma tributaria y los temas, los aspectos que tienen que ver con la reforma laboral, ¿no? Que obviamente tienen que pasar por mandato legal por la Asamblea Nacional Legislativa. Ya vemos que más allá de que se explique, yo ya días atrás había visto también que algunos de los históricos, estos históricos entre comillas, dirigentes laborales, pues ya salen a reclamar, más allá de que se explica de que cualquier reforma se aplicaría precisamente para las nuevas plazas de trabajo que se establecerían bajo el formato de las nuevas modalidades laborales que hay, las nuevas modalidades de trabajo, el tiempo, el hecho de darle oportunidad a los chicos que quieren ir a las universidades, a los centros de estudio superior y que necesitan trabajar y que lo pueden hacer en tiempo parcial, etcétera, etcétera. Más allá de todas las explicaciones aquí, hay gente a la cual le gusta salir y decir cualquier cosa y criticar sin siquiera analizar las propuestas. En esa medida, básicamente, ¿cuál es el aspecto que más le preocupa de la legislatura? ¿Usted ve complicadísimo poder llegar a acuerdos con los representantes de las distintas bancadas? ¿Son tan extremistas como los talibanes nuestros políticos? Mire, estimado Alberto, lamentablemente se cometió un error en cuanto a la elección de los aliados en la Asamblea en términos prácticos. ¿Y por qué? Porque mire, la CONAI, Pachacutic, porque Pachacutic es el brazo político de la CONAI, nunca pues va a votar por una reforma laboral o un código paralelo, que es completamente necesario, es decir, respetar los derechos de quien ya está contratado, ¿no es cierto?, bajo el actual régimen laboral, y un código laboral paralelo para las nuevas contrataciones. El problema ni siquiera son ya las organizaciones sindicales, el problema es la Asamblea. Tiene un Pachacuti, una Izquierda Democrática y un UNES que no van a estar de acuerdo y que conforman pues la mayoría de la Asamblea. La reforma tributaria, ¿usted cree que Pachacuti, UNES y la Izquierda Democrática van a votar a favor de eliminar el impuesto a la herencia, que puede hacer que llegue muchísimo más dinero al país o que se reinvierta mucho más dinero en el país? Entonces estamos ante una Asamblea que no hace nada más que quedarse en la retórica de ciertas discusiones que no le sirven para absolutamente nada al país. Entonces, el problema que tenemos es que por el lado de la Asamblea, por donde se crean los proyectos de ley, por donde pasan las reformas a las leyes, no funciona. Entonces, los cambios estructurales, los cambios en las leyes que necesita el Ecuador para sacar a la ciudadanía de la pobreza, lamentablemente no se van a dar por la Asamblea. Entonces, ahí es cuando viene el anuncio de una consulta popular. Bueno, si la Asamblea no está de acuerdo con lo que quiere la mayoría o con lo que necesita el país, vamos a consultarle al pueblo. Y ahora eso también, yo no sé si es que va a rendir resultados, y le digo por qué. Porque mientras seguimos esperando, en este momento evidentemente el gobierno cuenta con una popularidad, qué sé yo, de 70, 74 puntos, yo no sé en qué encuesta creer, pero más allá de eso cuenta con la aprobación de la mayoría del país. Al contar en este momento con la aprobación de la mayoría del país, si la consulta popular fuera mañana, seguramente el gobierno no tendría problemas. Pero esto es un proceso. Entonces, si es que esperan, estamos en septiembre, ¿no es cierto? Si es que esperan a que pase septiembre, a que pase octubre, porque anunciaron que en diciembre van a anunciar la consulta popular, además de que una vez que la anuncian, creo que se debe pedir autorización a la Corte Constitucional y después coordinar con el Consejo Nacional Electoral, ya pueden pasar algunos meses. Mientras siguen pasando los meses, evidentemente la situación no es que se mejora de la noche a la mañana.
y los ciudadanos tienen otras expectativas, pues Correcto. generación de fuentes de empleo, que baje el costo de la vida, que mejoren la tramitología en las instituciones del gobierno, me invento, pero eso no va a suceder pues hasta el mes de diciembre, enero, febrero. Entonces la demora puede jugar en causar contra el riesgo de que se pierda la consulta popular. Entonces estamos ciertamente con problemas de gobernabilidad. Y Correcto. yo no le digo que las cosas se han hecho mal en los 100 días, pero yo creo que de alguna manera u otra se debe agilitar la manera de poder hacer las reformas necesarias. Sí, y hay que anhelar, ¿no? Yo creo que desde todos los foros, desde todos los espacios, anhelar de que prime la racionalidad en la dirigencia política. O sea, sería bueno, ¿no? Porque como decía el presidente ayer, poniendo el símil, ¿no? Haciendo el análisis de la vacunación. Dice, a ver, esto no es un tema ideológico, no es un tema político, se lo ha manejado así y ha sido exitoso. Entonces, de la misma manera, estos temas de reactivación económica, de apertura de nuevos mercados, de poder establecer nuevas relaciones laborales, debería ser asumido así. Esperemos que prime la racionalidad, ¿no? Y que justamente no tengamos que llegar a ese punto extremo, ¿no? Que los mecanismos democráticos que permiten implementar esos espacios de diálogo con todas las bancadas. Ayer dejaba el presidente, porque muchos pensarán, no es que él solamente con quienes hicieron la mayoría, llámese Pachacuti o Izquierda, fue bien claro, o sea, él decía, a ver, no, pues, se está viendo los caminos para conversar con la bancada de UNES, por ejemplo, lo que la gente identifica como el correísmo, es la bancada que tiene la mayor cantidad de asambleístas, de representantes, y está bien, así debe de ser, con el Partido Social Cristiano, por supuesto, igual con la Izquierda Democrática, con Pachacuti y con los denominados independientes. En todo caso, también le quería preguntar, a ver, yo ratificaba hace un momento, ¿no? El presidente fue tajante, el tema del subsidio del gas inamovible, eso no se mueve. Cuando se le consultaba el tema de los subsidios ya a los combustibles, en cambio él decía que con prudencia y cautela se van a ir desmantelando los subsidios que no llegan a los pobres, y ahí hizo algunos señalamientos que siempre es bueno ponerlos por delante. Es decir, que no, decía él, ¿no?, que no está bien que se beneficien los contrabandistas, quienes sacan por las fronteras para poder lucrarse. Uno, dos, que no está bien que vaya a los carteles de la droga, porque también sabemos que los narcotraficantes utilizan para el refinamiento, para estos procesos, los combustibles nuestros, ¿no? Y también que no está bien que vaya para los ricos estos subsidios. Básicamente, ¿cuál es su lectura respecto a ese pronunciamiento puntual? Mire, yo estoy de acuerdo en la manera de pensar del presidente. Evidentemente, los delincuentes o la gente que más tiene no se puede beneficiar de los subsidios. Tienen que ser temporales, tienen que ser focalizados, sobre todo tienen que llegar a los más pobres, eso sin duda. Pero mire, yo ya he venido escuchando este discurso desde el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque siempre hablaron de que, claro, se va a beneficiar el narcotráfico, de que solo debería llegar a los más pobres y hay que trabajar en la focalización de los mismos. Evidentemente no pueden sacar el subsidio al gas porque ese rato, acuérdense lo que le pasó a Abdalá Bucaram. Pero sí, y mire, el tema de que a mí me causa una duda es que el gobierno anterior anunció que iban a trabajar en un plan de focalización del combustible y nunca lo hicieron. Ayer el presidente Lasso lo que dijo es que no hay una manera transparente de focalizar el subsidio al transporte público. Y yo creo que deberíamos ser mucho más proactivos en tratar de llegar a una solución para la focalización del subsidio específicamente para el transporte público, es decir, los buses, ¿no es cierto? Porque evidentemente eso es lo que va a afectar al bolsillo de la gente que menos tiene, de la gente que vive en la informalidad o de la gente que gana el salario básico unificado. Ahora, la manera es de buscar agresivamente la tecnología adecuada y el manejo de la información adecuada para que no se pueda a su vez revender ese combustible, ¿no es cierto? Porque usted no puede salir de una mafia para crear otras mafias. Entonces, creo que se debe trabajar ágilmente en ese tema o seguramente tratar, porque ayer bien lo mencionó el presidente, que los transportistas incurren en otros costos
por los aranceles, por la mala calidad del combustible, por el costo del aceite, y eso está muy bien, pero en todo caso, seamos mucho más agresivos en bajar los aranceles. Y le digo, nosotros en el Ecuador, porque el Ecuador es un país demasiado caro, yo el otro día le doy un ejemplo, llené el tanque de mi vehículo con $54 de súper, pero además el pago de la matrícula representa alrededor del 5% del costo de mi vehículo. Cuando compré mi vehículo pagué y seguiré pagando, si es que cambio de vehículo, más del 110% entre aranceles y ICES, imagínense. Entonces, no puede ser que por un lado nos eliminan los subsidios, que está muy bien, pero por otro lado seguimos pagando excesivos impuestos y aranceles para poder vivir en el Ecuador. Y yo le digo, en el Ecuador lo que debemos buscar es bajar los costos de los bienes y de los servicios para que podamos consumir en otros negocios. Entonces, yo le parto de la lógica, es, si es que yo pago lo que tengo que pagar por el combustible, pago lo que tengo que pagar por mi vehículo, yo tengo más plata para ahorrar, que se puede quedar en el sistema financiero. El sistema financiero puede pagar, puede bajar las tasas, aumentar los plazos, o yo tengo más dinero para consumir en otros rubros, lo cual va a hacer que la economía se mueva por sí sola. Entonces, es más o menos, es fácil. Es más o menos, digo, Patricio, el ejemplo que ponía el presidente con los transportistas, ¿no? Porque decía que vale que tengas este precio del combustible, sí, tienes tantos aranceles, pues el momento en que compras llantas, adquieres lubricantes más caros que en cualquier parte de Sudamérica, ¿no? Es terrible. Oiga, manera de broma, dice Wendy, lo que pasa es que Patricio utiliza BMW de última generación también, entonces tiene que pagar más impuestos. Porque si se llena con 54 tiene un tanque grande. Oiga, andan todas, Wendy. Me gusta la gasolina. Auto grande. Es auto familiar. Patricio. En general, está bien que se compren más vehículos, sí. Está bien que comisionen más los vendedores que venden los BMs o los autos que sean. Está bien que se vendan más repuestos, está bien que se mueva la economía. Pero mire, no podemos seguir manteniendo un estado obeso mientras la recaudación tiene que venir por más consumo, por bajar los costos de la producción y para que el Ecuador pueda vender más, pues es el círculo virtuoso. A mí me preocupa que el ministro de Finanzas es fiscalista y el presidente tiene una visión de crecer por medio de más ingresos y menos gastos. Sí, eso tienen que ponerse a la interna de acuerdo. Patricio, agradecerle muchísimo desde la visión del gremio empresarial, Patricio Alarcón, atendiéndonos desde Quito con esta entrevista, haciendo esta revisión, ¿no?, de lo que denominamos nosotros el análisis, la lectura de este primer tramo del gobierno del presidente Lasso. Que tenga un excelente día, le enviamos un abrazo desde acá, desde Guayaquil. Un abrazo, señores, hasta luego, buen día. Gracias. Ahí estaba con nosotros Patricio